Hola, muy buenos días para todos. Espero que hayan amanecido felices y sanos en sus hogares. Con mucho placer, les doy la bienvenida a otro encuentro con la economía. Empecemos nuestra clase. Digamos que seguramente muchas veces ustedes habrán oído a los adultos quejarse de la cantidad de impuestos que deben pagar. Probablemente también habrán escuchado que no se quejan solo por tener que pagar impuestos, sino porque si luego necesitan, digamos, la ayuda del Estado, este no parece darles todo lo que requieren. Al igual que si se tratara de nuestra economía familiar, el Estado intenta que sus finanzas estén equilibradas, dado que si gasta más de lo que ingresa, tendrá déficit, lo que a la larga le generará una deuda. Además, el Estado, que nos observa a todos y se da cuenta de que no tenemos los mismos recursos, debe procurar que los ciudadanos tengan lo necesario para llevar a cabo una vida, digamos, una vida digna, tratando de recaudar dinero de los que más tienen para ayudar a aquellos que poseen menos. Todo depende de qué lado de la moneda nos encontremos, muchachos. Por ejemplo, si ustedes fueran pobres, estarían encantados de que el Estado les diese ayuda. Pero, ¿y si fueran ricos? En este caso, también les gustaría que el Estado ayudase a los demás, aunque a ustedes no les hiciera falta. El punto de enfrentamiento surge cuando para poder ayudar a los más pobres, el Estado tiene que quitarle dinero a ustedes, que estamos suponiendo que lo tienen. Como pueden comprender, la polémica está servida. Por ello es muy útil que entendamos bien los diferentes gastos e ingresos del Estado, cómo se distribuyen, digamos, la renta y el déficit para poder tener una opinión lo más precisa posible. En estas clases, chicos, en las que van a empezar a partir de hoy, vamos a trabajar sobre estos temas, es decir, de dónde obtiene el Estado los fondos necesarios para llevar a cabo sus funciones y en qué los gasta. Veremos cómo lo hace y analizaremos, sus consecuencias. Así que sean bienvenidos una vez más. ¿Sabían ustedes que una mujer es quien ostenta el récord de aparecer en más monedas en el mundo? Pues sí, esta es la propuesta que les traigo hoy en nuestro segmento para curiosos. Y es que precisamente la reina Isabel II de Inglaterra es quien ostenta el récord de retratos en monedas o billetes. Dicha reina ha aparecido en las monedas de nada más y nada menos de 33 países, desde Fiji hasta Trinidad y Tobago y desde Australia hasta Canadá, donde precisamente fue el primer país en usar la imagen de la monarca en el año 1935, en los billetes de $20. ¿Les gustó el dato? Espero que sí. Ahora, mis niños, continuemos con nuestra clase. ¿Podrían ustedes decir qué es el sector público? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dicho sector? Yo me imagino que la mayoría tenga una breve definición con sus palabras, ya que venimos hablando sobre él casi desde el comienzo de las clases. Así que hoy vamos a empezar por definirlo como el conjunto de instituciones mediante las cuales se trata de regular la actividad del país. Les repito para que tomen el apunte. El sector público se define como el conjunto de instituciones mediante las cuales se trata de regular la actividad del país. Pero, ¿cómo lo hace? Pues para llevar a cabo todas las distintas funciones se organiza en diferentes niveles y organismos. Recuerden que el prestigioso economista Adam Smith predijo hace más de 200 años que el mercado, a través de su sistema de precios, se autorregula y se equilibra. Teoría que analizamos hace dos clases. Siendo esto cierto, fíjense, entonces el Estado debería permanecer, digamos que en un modesto segundo plano, ocupándose de aspectos tales como la defensa, la justicia o los bienes públicos. Ahora bien, la presencia del Estado en algunos países ronda niveles del 40% sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué justificaría entonces dicha intervención? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué áreas debería intervenir el Estado? Las principales razones que justifican la intervención estatal la podemos resumir en tres puntos. El sistema de mercado tiene fallos.
¿Qué significa esto? Que el mercado no siempre funciona de forma eficiente y el Estado debe intervenir para tratar de solucionarlo. Como segundo punto, el mercado puede funcionar de forma eficiente, pero también generar una distribución muy desigual de la renta. Y por último, la presencia de ciclos económicos puede ser suavizada gracias a la intervención estatal. A raíz de los motivos antes mencionados, el sector público desarrolla diferentes funciones. ¿Se les ocurre alguna? Pues son muchas. Empecemos por la función asignativa, en donde trata de asignar, válida la redundancia, correctamente los recursos en los que el mercado falla. Luego, como no busca la eficiencia, sino la equidad, pretende una distribución más justa de la renta, trasladando rentas desde las capas más favorecidas a las más necesitadas. En la función distributiva se toman medidas tales como los impuestos progresivos, los subsidios de desempleo, los salarios mínimos, la ayuda, la asistencia. Luego tenemos su papel estabilizador, por medio del cual trata de suavizar las fluctuaciones de las actividades económicas. Mediante su función reguladora, establece las reglas del juego para todos los agentes económicos. Dichas reglas, digamos que quedan establecidas mediante las distintas leyes que como mecanismo promulga. Ahora bien, ¿qué sería la función coordinadora? Como la misma palabra lo indica, el Estado trata de coordinar todas las funciones anteriores, ya que en ocasiones estas pueden entrar en conflicto. Para que lo entiendan, les pongo un ejemplo. El Estado puede, no sé, querer subir los salarios mínimos para ayudar a los trabajadores, pero si eso se realiza en una fase de recesión, tal vez digamos que el empresario que está despidiendo gente, al recibir menos incentivos, tienda a no contratar si hay que pagar un mínimo más alto. Por último, el Estado lleva a cabo una función de representación en el exterior, donde tienen lugar, por ejemplo, los programas de ayuda internacional, los acuerdos medioambientales, las medidas comerciales como los aranceles, las tareas de coordinación de las políticas macroeconómicas, entre otros. La preocupación por el papel que debía otorgarse al Estado para influir en la actividad económica y propiciar así una mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos ha sido polémica desde antaño, cosa que hemos visto a través de nuestras clases. Algunos autores, como ya sabemos, han defendido una mayor intervención frente a otros que han propuesto una intervención mínima, como por ejemplo Adam Smith. Ahora bien, el intervencionismo estatal, tal y como se entiende hoy en día, es un concepto, digamos, relativamente reciente, frente a la visión del Estado como aquel que se encargaba de la seguridad, visión dominante desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. La visión que hoy tenemos aparece en los años 30, en el contexto de la Gran Depresión, y se basa en conceptualizar al Estado como el organismo que debe garantizar el pleno empleo o al menos un alto nivel de ocupación. Sería entonces a finales del siglo XIX cuando los líderes políticos de la Europa Occidental, seguidos posteriormente por Roosevelt de Estados Unidos, introdujeran un nuevo concepto de responsabilidad estatal, el estado de bienestar. ¿Lo han escuchado mencionar? Pues bien, es donde el Estado modifica las fuerzas de mercado para proteger a los individuos de contingencias específicas y garantizarles un mínimo nivel de vida. Por lo que podemos definirlo, y esto es muy importante muchachos, como el concepto de la ciencia política y económica con el que se designa una propuesta política o modelo general del Estado y de la organización social, según la cual el Estado provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. El sociólogo británico Thomas Marshall describió el estado de bienestar moderno como una combinación distintiva de democracia, bienestar social y capitalismo, como un tipo de economía mixta. El estado de bienestar financia a las instituciones gubernamentales para el cuidado de la salud y la educación junto con beneficios directos otorgados a ciudadanos individuales. Como dato interesante, puedo decirles que las primeras características de este tipo de Estado, como por ejemplo las pensiones públicas y el seguro social,
se desarrollaron a partir de la década de 1880 en la industrialización de los países occidentales. En la diapositiva también les expongo algunos datos y fechas relacionados con este concepto, para que ganen en conocimiento y no para que lo dominen. Ojo. En resumen, chicos, y muy importante, podemos decir que el estado de bienestar plantea que la máxima representación de una nación no solo debe ocuparse de la seguridad y de garantizar el pleno empleo, sino que, además, debe llevar a cabo una serie de servicios sociales universales y ha de asumir su responsabilidad en el mantenimiento de unos mínimos niveles de vida para todos. Les repito para que tomen el apunte. Podemos decir que el estado de bienestar plantea que la máxima representación de una nación no solo debe ocuparse de la seguridad y de garantizar el pleno empleo, sino que, además, debe llevar a cabo una serie de servicios sociales universales y ha de asumir su responsabilidad en el mantenimiento de unos mínimos niveles de vida para todos. Pero, ¿cómo lo logra? ¿Cómo se articula dicho tipo de Estado? Pues lo hace a través de tres tipos de prestaciones. Las universales, que son para todos, como por ejemplo la educación, las prestaciones sociales, que son para los más necesitados, y las prestaciones contributivas, que son para aquellos que previamente han cotizado para recibirlas, como por ejemplo el subsidio de desempleo, las pensiones, entre otros. Veamos ahora un contenido importante. ¿Cómo ustedes creen que los estados tratan de cubrir las necesidades de la población? ¿Alguna idea? Pues cualquier tipo de estado, no solo el de bienestar, se articula en torno a una serie de políticas económicas. Pero, ¿qué es una política económica? Pues bien, la podemos definir como el conjunto de medios e instrumentos con los que se intenta regular o modificar los asuntos económicos. Repetimos para que tomen el apunte. La política económica se define como el conjunto de medios e instrumentos con los que se intenta regular o modificar los asuntos económicos. De entre todas las medidas o políticas posibles, nos vamos a centrar en las que se diseñan a corto plazo para tratar de estabilizar la economía, que se denominan políticas coyunturales. Entre ellas tenemos la política fiscal, la política monetaria, la política mixta, la política de rentas, la política internacional. Todas ellas, muchachos, tendrán en común la búsqueda de los objetivos macroeconómicos que les presento en la diapositiva: el pleno empleo de los recursos, la estabilidad en los precios, el crecimiento y desarrollo, la mejora de la distribución de la renta, el equilibrio en la balanza de pagos. O sea, las diferentes doctrinas de pensamiento tienen claro que estos son los objetivos que hay que conseguir. Si bien difieren en elegir cuál es la política, digamos que básicamente entre la fiscal o la monetaria, más útil para alcanzarlos. Hasta aquí hemos visto qué se entiende como sector público, sus funciones y las razones que justifican su intervención, dado los fallos del mercado, la presencia de ciclos económicos y la distribución desigual de la renta. Vimos además en nuestra clase al estado de bienestar como el tipo de estado que provee servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Y analizamos que a través de la política económica el Estado intenta regular o modificar los asuntos económicos de un país, que a través de la política fiscal o monetaria, básicamente, la máxima entidad tratará de conseguir los objetivos macroeconómicos como el pleno empleo de los recursos, la estabilidad de los precios, el equilibrio de la balanza de pago, el desarrollo, el crecimiento y la mejora continua en la distribución de la renta.
Y ahora, para finalizar, vamos a ver un poco sobre Chile específicamente. ¿Creen ustedes que en este país existió o existe el estado de bienestar? Pues déjenme decirles que sí. Precisamente entre los años 1924 y 1973 existió dicho estado. En la diapositiva les expongo en orden cronológico la sucesión de hechos históricos y económicos que dieron origen a la implementación y erradicación posterior del concepto que revolucionó la vida, digamos, de muchos países, y Chile no fue la excepción. Mi idea, chicos, es que conozcan un poco de su historia, no que se la aprendan. Podemos decir que entre los años 1940 y 1970, el común de los habitantes chilenos pudo acceder a una mejor salud y previsión, a una mayor cobertura educacional, a planes de vivienda, todo acompañado de un marcado descenso de la mortalidad infantil. Y si todo era bueno, ¿qué pasó entonces? Pues el crecimiento de la población de 4 a 9 millones en esos años, el acelerado proceso de migración campo-ciudad y las dificultades económicas del período, en particular, digamos, la inflación y la insuficiencia de los ingresos estatales, se tradujeron en que una parte no menor de los chilenos se mantuvieran excluidos de los beneficios estatales, situación que empeoró a partir del año 1973 y la implantación del régimen militar, causando cambios importantes y hasta, digamos, radicales en las políticas sociales y llevando al fin del estado de bienestar. Interesante, ¿verdad? Piensen por un momento cómo sería el estado de bienestar en estos tiempos actuales. En la situación social en la que actualmente vive Chile, ¿cómo sería? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué creen? En base a las interrogantes anteriores, les dejo las actividades referentes a nuestra clase de hoy. Actividades para que reflexionen sobre el contenido visto en este encuentro. Me gustaría que fueran objetivos y que al responder aplicaran el lenguaje económico que venimos aprendiendo en todas nuestras clases. Y hasta aquí, muchachos, todo por hoy. Les mando un beso inmenso y un abrazo aún más grande. Hasta la próxima. ¿Y qué es el estado de bienestar? Pues bien, se entiende por estado de bienestar al conjunto de servicios que un gobierno garantiza a sus ciudadanos a través de los presupuestos del Estado para que alcancen unos estándares mínimos de renta con los que aumenten su calidad de vida. En él encontramos diversos objetivos que han construido gran cantidad de autores intentando definir cuál es la finalidad de un estado de bienestar. Sin embargo, mencionaré 3 de los más importantes y en los cuales usualmente se coincide. Como primer objetivo encontramos la seguridad económica y social. Este se considera como el objetivo primordial del estado de bienestar y se basa en el mantenimiento de un estándar de vida que encierra la garantía de una renta mínima, la reducción de la inseguridad económica y social, la protección estándar de vida normal, la oferta ampliada de servicios sociales públicos y la resignación del consumo sobre todo ciclo vital de los individuos. Esto lo logra a través de las prestaciones económicas de seguridad social, que permiten la garantía de recursos económicos y la prestación de servicios básicos para los ciudadanos, buscando mantener estables sus condiciones de vida. En el segundo objetivo encontramos varios debates acerca de qué tan real es que se reduzca la desigualdad en un estado de bienestar, principalmente a razón de lo que se entiende por igualdad y redistribución, que claramente para muchos ha sido un objetivo clave. Este es la reducción de la desigualdad económico-social. Una de las razones por las que no se considera un objetivo clave es el hecho de que el gasto público beneficia principalmente a la clase media, dejando a las clases marginales sin ningún beneficio, principalmente por falta de información. El estado de bienestar entonces no habría conseguido eliminar situaciones de extrema necesidad, pero sí consiguió integrar a las clases medias al sistema de protección y seguridad social. En sí, este débil efecto redistributivo afectó la crisis del estado de bienestar, tema del cual hablaremos más adelante. Finalmente, encontramos como último objetivo la eliminación o reducción de la pobreza. Aquí, los estados de bienestar han buscado la integración de los más excluidos a partir de programas de lucha contra la pobreza, como lo son las prestaciones no contributivas, el salario mínimo de inserción, los subsidios de desempleo, la protección a la familia, los servicios sociales, las políticas de vivienda de protección pública, entre otros. A partir de los objetivos ya mencionados, vemos que el estado de bienestar se caracteriza por asumir la responsabilidad de todos los ciudadanos, por instituir derechos sociales, perseguir la igualdad, proveer seguridad económica y servicios sociales y fundamentalmente se caracteriza por la obtención del pleno empleo.
Sin embargo, es importante mencionar que su principal característica es la política de bienestar social, que se entiende como aquella desarrollada por las administraciones públicas con el fin de proveer de bienes y servicios sociales al conjunto de la población para mejorar sus condiciones materiales de vida. Adicional, en ella se encuentran todas las normas que regulan la provisión de bienes y servicios, establecen las condiciones de trabajo y tienen una preocupación creciente por la calidad de vida.